Así es que usted y yo ya no tenemos que andar pecando voluntariamente. ¿Por qué? Porque el que peca voluntariamente, conscientemente está ignorando la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor de la carta a los Hebreos, que después de haber recibido, dice, el conocimiento de la verdad, y usted y yo sabemos quién es la verdad, y hemos recibido ese conocimiento. Entonces, por eso es que dice ahí, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no va a haber otro sacrificio más que le va a volver a quitar los pecados, porque ya estuvo. Ya sus pecados ya fueron perdonados. Si el problema es que nosotros no estamos firmes. Eso es lo que dice ahí. Entonces, el versículo 27 dice, si no, dice, una horrenda expectación de juicio. Eso es lo que esperamos. Cuando deliberadamente, cuando conociendo la palabra, seguimos tomando, seguimos mujeriando, seguimos haciendo lo malo y sabiendo que el pecado está ahí. Y que nuestros pecados ya fueron limpios. Queda en vano la sangre de Cristo, eso es lo que dice ahí. Ya no queda más sacrificio por el pecado, por eso dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién es el adversario? El enemigo. El diablo. Él es el adversario y él es el que lo hace pecar a usted, que le viene diciendo a través de los con que usted anda, que le dice, mira, no hay problema, venite, vamos a fregar, vamos a pasear. Y usted bien mandado. Entonces, por eso es que dice que lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, dice, que ha de devorar a los adversarios, todo aquel que se aleja de él. Tiene esa expectativa, eso es lo que dice ahí, una horrenda expectación del juicio. No solo vamos a ser espectadores, sino que el fuego nos puede alcanzar. Por eso es una advertencia. Por eso dice ahí advertencia al que peca deliberadamente. Deliberadamente es conociendo la verdad y nos apartamos y buscamos de nuevo el pecado. Cuando el pecado ya fue quitado. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Eso es lo que dice Primera de Juan. Que si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre, pero no haciéndolo deliberadamente. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que somos y de qué estamos. Hemos conocido a Cristo, tenemos que mantenernos firmes. Así que por eso se dice ahí, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Dice en la ley, ¿verdad? En la ley, si había 2 o 3 testigos que vieron que usted falló en un punto de la ley, muere irremisiblemente. Le toca muerte, la paga del pecado es muerte. Ahí se cumple. Entonces, pero en la ley. Ahora habla en el 29 acerca de cómo la sangre de Cristo no puede tampoco ser burlada. Eso es lo que dice. Vamos al 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Ese es usted y yo cuando deliberadamente, conscientemente pecamos. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Eso es lo que dice ahí. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, ignorando el pacto que Dios hizo, un nuevo pacto, donde dice que es un pacto de gracia, donde ya la ley ya no estaba escrita en piedra, sino que dice, escribiréis la ley en su mente y en su corazón. Gloria a Dios. Ya no es en piedra, ahora es en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando pecamos voluntariamente o deliberadamente, entonces dice que no va a ser en vano el que pisoteare. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por el mundo la sangre del pacto.
¿A qué castigo creemos nosotros que se merece aquel que se aparta del camino de Dios, ignorando la sangre con que fue lavada de su pecado? Conociendo la palabra y dice, mira el testimonio que han dado. Entonces, a eso se refiere aquí. ¿Cuánto mayor castigo pensamos que merecería? Un castigo más fuerte. Si la ley lo mataba por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ahora aquel que toma o pisotea la sangre de Cristo, o el Hijo de Dios, dice, ¿cuánto mayor castigo cree que perecerá o que padecerá? Entonces, allí lo está diciendo, ¿verdad? El escritor de esta carta a los hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por el monte la sangre del pacto? Entonces, cuando usted peca deliberadamente, seguimos pisoteando la sangre de Cristo. Ignoramos el poder de la sangre que nos lavó, que llevó nuestros pecados en esa cruz. No lo tomamos en cuenta, nos olvidamos del gran amor que Él dio en esa cruz. Gloria a Dios. Porque fue por amor que lo dio. Sí, amén. No fue porque le obligaron. No. Él demostró su amor muriendo en esa cruz, para que de tal manera todo aquel que creyera en Él sea salvo, no se pierda. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, ese era el objetivo, demostrarle el amor al mundo y que el mundo le creyera a Él, que Él nos amaba y nos ama todavía. Sí, gloria a Dios. Pero Él, por amor, dio su vida. Sí, Señor. No le importó el sufrimiento. Pero a usted y a mí, cuando nos tiramos al pecado, no nos importa su sangre. Eso es lo que dice ahí. El que pisoteare a Dios del hombre o toma por inmunda, sin importancia, la sangre del Papa. Entonces no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, nadie puede pagar la sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. El precio, no hay precio. Entonces, por eso es que habla la escritura ahí, ¿verdad? Que dice de que la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta. Se está enfrentando al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, es el que nos dio la gracia. Entonces, cuando usted y yo pecamos, dice que nos enfrentamos al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Estamos confrontando. Porque no estamos conformes con lo que Él hizo. Y por eso seguimos las enseñanzas del enemigo. Porque el pecado del enemigo, recordémonos que Él es el que nos hace pecar cuando nuestra mente toma control. Y nos hace débiles. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo está nuestra vida, y qué mal estamos y que no salimos de eso. Entonces el enemigo toma control y dice, ya lo debilité. Ya no tiene control de esa situación. El Dios que tiene no le ayuda. Eso es lo que está diciendo. Pero el Dios que tenemos sí nos ayuda. Sí, amén, aleluya. Aquí hacen sufrir. Hasta aquí nos ayuda. Entonces por eso es que usted y yo no tenemos que tomarle en vano la sangre ni al Hijo de Dios. Tenemos que amar al Señor tu Dios, dice, de todo corazón. Ese es el primer mandamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y si amamos a Dios, amamos al prójimo. Bien, vamos a pasar. Entonces, 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Entonces sí le conocemos. Eso es lo que dice Giva. Pues conocemos, no es que no le conozcamos. Conocemos, dice aquel que dice, mía es la venganza. Es que le está diciendo, amada hermana, que usted y yo no tenemos que vengarnos. Que la venganza no es de nosotros. La venganza está en las manos de Dios. Él va a hacer la venganza. Por eso dice, conocemos, dice,
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor. Dice el Señor. Entonces el que va a dar el pago es el Señor. Amén. Entonces usted no ande peleando porque el pleito, la venganza es de Dios. El que pelea por usted y por mí. No es el hombre el que tiene que pelear. Él tiene que perdonar y dejar en las manos de Dios que Dios le dé a cada uno según su obra. Eso es lo que dice la palabra. Así que por eso se dice, y pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, el pago yo lo daré, dice el Señor. Y otra vez dice después, ¿verdad? El Señor juzgará a su pueblo. Ahí está. No somos nosotros para andar juzgando, ¿verdad? El que va a juzgar dice que es el Señor. ¿Por qué? Porque en ese juicio Él va a dar el pago a cada uno según su obra. Por eso dice ahí, y es la venganza, yo haré el juicio y yo voy a decidir. Entonces dice, el Señor juzgará a su pueblo. Eso dice, ¿verdad? Al final del 30. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Hermano, quien nos va a juzgar es Cristo. Sí, amén. Usted y yo hemos sido llenos de poder para juzgar. Dios nos ha dado el poder para poder amar y para perdonar, para ser capaces de decirle al enemigo que yo te amo en el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El enemigo siempre va a tratar de burlarse de nosotros. Cuando dice, ya lo vencí, ya lo convencí, ya le hice creer que su Dios no funciona. Pero sí funciona en nosotros, hermanos, por la gloria de Dios. Usted y yo estamos al pie de lo que Dios quiere que hagamos. Seguimos luchando, no nos rendimos. Por eso que aquí en esta misma palabra dice así, ¿verdad? Que no somos los que retrocedemos. Veamos esos versículos ahí, pero terminamos en el 31. El 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está, ¿verdad? Eso es lo que dice, que usted y yo sabemos que tenemos un Dios vivo. Y que si andamos pecando deliberadamente, es una horrenda cosa caer en las manos del Dios viviente, el Dios que mira todo, el Dios que mira nuestros pecados. Entonces por eso dice horrenda cosa. ¿Qué es una horrenda? Es algo que da miedo. Entonces ahora nos mantenemos al margen de la palabra. ¿Para qué? Para no caer en las acechanzas del enemigo, en el juego del enemigo. Porque el enemigo es el que trata eso, de engañarnos y de hacernos creer lo malo. Y por eso él después se burla. Lo hice caer, estaba bien fácil. Otros dicen que el Pachito estaba al río. Entonces, pero el enemigo quiere que usted y yo no le rindamos a Dios toda nuestra adoración. Ese es el objetivo de él, apartarnos de nuestra adoración a nuestro Dios, porque Él es envidioso, Él es engañador, es mentiroso, y Él quiere que esa adoración usted se la dé al enemigo. Entonces, por eso es que Él trata de engañar, y usted y yo no tenemos que caer en ese juego del enemigo. Usted y yo hagámosle la guerra al enemigo, hagámosle la lucha. Por eso le digo, no nos rindamos, no retrocedamos. Ahora sí vamos a los versículos esos. Allá en el 38 recemos. Ahí mismo, en el capítulo 10, 38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y no dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahí está, ¿verdad? Que no tiene que retroceder, ¿verdad? ¿Por qué? No va a agradar a Dios. Si usted está firme en el camino y después retrocede, no le va a agradar a Dios. Como si ya conocemos, por eso es que al principio dije, ¿verdad? Que si pecaremos voluntariamente, ahora si retrocedemos, no va a agradar mi alma. Por eso en el 39, digamos que sí, dice que, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso somos nosotros. No somos de los que retrocedemos. Porque si retrocedemos, dice ahí que no vamos a agradar el alma de Dios. No es algo que le agrada lo que estamos haciendo. Entonces sigamos luchando, alejémonos cada vez más del pecado, porque el enemigo nos va a poner más cerca del pecado.
Eso es lo que quiere. Que usted y yo caigamos en el pecado. Y si caemos en el pecado, entonces conociendo la palabra, que es lo que esperamos, dice ahí, una horrenda expectación de juicio y de juego, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice el 27, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor. Es un fuego hirviendo, hermano. Eso es lo que dice, un hervor de fuego hirviendo. Eso es lo que quiere decir. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A todo aquel. ¿Y quién es el adversario? El que está en contra de Dios. Por eso dice ahí que nos enfrentamos o confrontamos al Espíritu de gracia, dice más adelante en el 29. Cuando nos alejamos de Dios. Cuando conociendo que nos puede hacer caer en el pecado, siempre caemos o lo buscamos nosotros mismos. Es pecar voluntariamente o deliberadamente, conociendo la verdad, dice allí. Eso es lo que dice el 26, que habiendo recibido el conocimiento de la verdad, volviéramos a pecar deliberadamente. No podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque el juicio se acerca. Y en el juicio dice que Él va a juzgar y dará a cada uno según su obra. Por eso dice, el Señor juzgará a su pueblo, dice ahí, ¿verdad? Y yo daré el pago, bien la venganza. Entonces no se vengue ustedes, hermano, aunque le hagan lo que le hagan, usted aguante. Seamos valientes, aguantemos la prueba. Porque solo no la aguantamos, pero si está el Espíritu Santo con usted y conmigo, sí lo vamos a soportar. Porque para eso nos ha dado su Santo Espíritu. Para guiarnos, dice, para hacernos conscientes del pecado y del juicio. Eso es lo que dice Juan 14. Que el Espíritu Santo, dice, es el que Jesús al irse le iba a enviar. Y cuando le enviara, dice que él iba a ser consciente del pecado, de justicia y de juicio al hombre. Entonces usted y yo ya estamos conscientes del pecado y del juicio que viene por el pecado. Y la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a dar el palo. Y ese palo es conforme usted ha andado caminando en el Evangelio. Después de que, por eso es que el Evangelio no es de que por antigüedad usted ya está libre. No, puede poner 30 años, 40 años en el Evangelio y de un momento así, el enemigo puede hacer caer. Entonces no es por los años, es porque es una lucha constante, permanente, independientemente de que tenga un año, 15 años, 30 años, la lucha tiene que seguir. Porque no tiene que retroceder, dice ahí. Porque si usted tiene 40 y se atiene, ay, yo me mantuve firme 40 años, no, de repente, dice que mire que está firme, que no caiga, dice Pablo. Entonces, por eso es que dice allí que no tenemos que retroceder. Porque eso de retroceder, por eso se dice en el Evangelio que no hay retroceso. Porque no existe el retroceso, dice ahí, no somos los que retroceden. Porque eso dice, no agrada a mi alma. Por eso ya en el 29 y dice, porque nosotros no somos de los que retroceden. Sino, dice, para perdición, sino para los que tienen fe, para preservación del alma. Entonces, cuando usted no retrocede, cuando usted se mantiene firme, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, preservando su alma, manteniéndose firme delante de Dios, agradando a Dios. Usted y yo queremos agradar a Dios, ¿verdad? Y queremos que Él bendiga nuestra vida. Entonces, por eso, sigamos firmes. Pidámosle esa firmeza a Dios. Sí, hay momentos de debilidad en nuestra vida, y sí los hay, porque hay pruebas. Pero esas pruebas no nos tienen que hacer caer ni debilitarse, sino acercarse más a Dios, clamando en oración. ¿Por qué? Para que le demos fuerza, que le dé esa fortaleza. Porque eso es lo que necesitamos. Porque el enemigo nos va a meter en la debilidad. Mira cómo está la débil, mira cómo está tu vida. No pasas de lo mismo, no pasas de pobre, pero Dios lo sostiene. Hasta aquí Dios nos ha sostenido, a pesar de las pruebas, de que cuando hay comemos o cuando no hay no comemos. Pero Dios nos ha sostenido, no nos hemos muerto de hambre, siempre nos ha proveído. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque Él ve
lo que usted y yo tenemos en el corazón el deseo de seguir luchando, de no rendirnos, porque eso es lo que Él quiere. Los valientes dicen que son los que arrebatan el reino de los cielos, y usted y yo estamos en eso, hasta aquí, pero falta la lucha es de por vida. Hasta que nos vayamos con Él, hasta entonces vamos a decir como el apóstol Pablo, es pelear la buena batalla, es luchar en la fe. Me espera la corona de justicia, que Él ha preparado para todos los que le aman. Así que, hermanitos, ahí está la palabra. Dios ha sido fiel. Hasta aquí nos ha ayudado, nos va a seguir ayudando si usted no retrocede, si usted no vuelve atrás, si usted mantiene su mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Sí, amén, aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que usted se siga manteniendo firme delante de Él, esperando en Él, confiando en que lo que Él va a hacer es perfecto, que no se equivoca. Así que la gloria para Dios, hermanito. Dámosle gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha dado.